Lectura 6.3 Iteradores. En en la lista arreglo o lista nodo, llevar a cabo una operación de recorrido de los elementos en orden, tomando uno a la vez. Por ejemplo, para poder encontrar un elemento en particular, es una operación habitual o típica. Vamos a comentar entonces tipos de dato abstracto para pues lo que es esta operación en particular, eh, que la vamos a conocer o a manejar con el nombre de iterador. Y también vamos a comentar qué debemos de hacer para indicar que un tipo de dato abstracto soporta este tipo de operación, y básicamente pues es indicarle que el, el tipo de dato puede iterar o es iterable. Bueno, entonces un iterador, en inglés iterator, es un patrón de diseño de software que va a abstraer el proceso de revisar un elemento a la vez a partir de una colección de elementos. Entonces, el iterador va a consistir en una secuencia S mayúscula, un elemento actual, obviamente de S, y una manera para ir al siguiente elemento que se encuentra en esta colección S mayúscula y entonces hacerlo el elemento actual. Entonces el iterador va a extender el concepto del tipo de dato abstracto posición que fue comentado en la sección 6.2. Realmente pues una posición la podríamos pensar como un iterador con la particularidad de que no va a ninguna parte. Un iterador normal pues te llevaría al siguiente elemento, ¿no?, de la colección. Entonces el iterador va a estar encapsulando los conceptos por un lado de lugar y por otro lado de siguiente para una colección de objetos. Entonces el tipo de dato abstracto iterador debe de poder llevar a cabo los siguientes dos operaciones o métodos. Por una parte sería el método hasNext, método de prueba, método booleano, para indicar si quedan o hay elementos pendientes en ese iterador. Y el otro método es next, que va a devolver el siguiente elemento en el iterador. Bueno, entonces el iterador pues utiliza el concepto de cursor para indicar lo que es el elemento actual en el recorrido de la secuencia. El primer elemento en un iterador es devuelto al momento de hacer uso por primera vez del método next, siempre y cuando el iterador contenga, por supuesto, al menos un elemento. Bueno, con el iterador entonces tenemos un esquema unificado que les permite a ustedes acceder a todos los elementos de una colección de objetos de manera que es independiente de la forma como esté organizada específicamente la colección. El iterador para una lista arreglo o para una lista nodo deberá regresar los elementos de acuerdo a su orden lineal. Bueno, ¿cuáles son los iteradores que están disponibles en Java? Bueno, por un lado, a través de la interfaz JavaUtil Iterator, Java les proporciona un iterador. En este caso, en el caso particular de Scanner, este tiene implementado a esta interfaz. Y además, la interfaz que está definida en Java, JavaUtil Iterator, soporta un método adicional opcional para poder quitar el elemento previamente regresado de la funcionalidad de la colección. Esta funcionalidad, retirar elementos utilizando el iterador, es algo controversial para la programación orientada al objeto, pero no es de sorprender que esta implementación para las clases sea opcional. Hay una interfaz más vieja que es JavaUtil Enumeration para lo que es el iterador.
y en vez de utilizar los métodos hasNext y next para operar con el iterador, utiliza el método hasMoreElements y nextElement. Bueno, estos nombres de estos métodos de esta interfaz más vieja pues son un poco más grandes. Bien, bueno, por otro lado, con el tipo de dato abstracto iterable, con este vamos a tener una manera unificada, genérica, para poder explorar a través de una estructura de datos, la que sea, que estén manejando colecciones de objetos y que por lo tanto deberían de soportar el método iterator. Entonces el método iterator estaría proporcionando un iterador para los elementos en la colección. En el caso de la clase JavaUtilArrayList, el método iterator pues está soportado ahí en esa clase y bueno, pues es tal su relevancia que hay una interfaz completa, JavaLang Iterable, para manejar ese método iterator. De esta manera, bueno, pues con ese método se puede simplificar al usuario la tarea de recorrer los elementos de una lista. Con la finalidad de garantizar que una lista nodo soporta el método anterior, el iterator, entonces vamos a requerir agregar a la interfaz lista posición esta interfaz. Entonces, si revisamos el código que estamos usando para lista posición, podemos observar que lista posición está extendiendo a esta interfaz iterable. Y eso entonces deberá de la clase que implemente a lista posición, pues deberá de implementar el método iterator. Bien. Bueno, ¿qué es lo que está aquí? Bueno, eso que mostré es lo que está aquí en el listado 6.9. Bueno, y ya con lo que se agrega o se pone en lista posición, pues entonces eso me permite también que si en un momento dado yo ocupo dentro de lista posición un iterador, pues entonces ya lo voy a tener disponible porque se está pidiendo que se haga la implementación del método. Entonces eso es aprovechado cuando se requiere obtener una representación de cadena de una lista nodo, como lo que se muestra en el siguiente listado. Este método, el que está en el 6.10, es un método que aparece en la clase lista nodo posición. Entonces, bueno, ¿qué hace el método? Pues bueno, se le pasa, este es un método de clase, tiene static, va a devolver una cadena y se le está indicando que va a manejar el tipo genérico E mayúscula y el método se llama toString. Entonces se le va a pasar algo que es del tipo o un subtipo de lista posición que vamos a identificar con L. Y entonces en esta situación, como ya lista posición está implementando a la interfaz, o bueno, tiene agregado la interfaz iterable, entonces eso quiere decir que debe estar disponible un método iterator. Entonces, bueno, aquí se está utilizando en la línea 3 y entonces el iterador que devuelve el método se va a manejar mediante la variable it, que es el tipo iterator con tipo genérico. Bueno, pues ya lo demás es lo que hemos visto para otros métodos que devuelven una representación o una cadena de la colección. Entonces se declara una variable local de tipo string llamada s y se inicializa con
el corchete de apertura. Enseguida está el ciclo para estar iterando en la lista posición. Recordar que el método, el método iterator, bueno, el iterador, perdón, que devuelve el método iterator, va a tener dos métodos. El método hasNext, que permite en este caso revisar si quedan elementos en el iterador. Y en el caso de que haya, bueno, pues entonces se agrega a la cadena S, se obtiene mediante el método next, usando o quedando referenciado por el iterador. Y en el caso de que haya siguiente, bueno, pues se agrega una coma seguida de un espacio a la cadena S. Cuando se sale del ciclo, bueno, simplemente se agrega el corchete de cierre y se regresa la cadena. Entonces, en este método toString observamos que se está utilizando el iterador para recorrer la colección de elementos de acuerdo al orden lineal en el cual se encuentran. Bien. Bueno, tenemos el ciclo avanzado for each. Y bueno, de este ya habíamos comentado anteriormente que lo podemos utilizar para iterar en colecciones. Y bueno, pues aquí se vuelve a hacer énfasis en ello. Entonces, la sintaxis para este ciclo, bueno, pues ya lo habíamos comentado. Eh, Anotamos la palabra reservada for y luego entre paréntesis vamos a poner bueno, va a constar de dos partes separadas, estas por dos puntos. Y en la primera parte vamos a anotar o vamos a poner una variable local que va a recibir a un elemento de la colección. O básicamente estaría manejando el objeto que es devuelto por el iterador cada vez que se está utilizando. Y pues deberá de ser del mismo tipo de los que está manejando, en este caso, la colección. La colección es puesta en donde aparece la palabra expresión, ¿verdad? Y bueno, enseguida pues estaría la sentencia que se estaría repitiendo cuando la condición se cumple. Entonces, aquí habría que hacer notar que este ciclo for avanzado implícitamente está utilizando el método hasNext y el método next que están disponibles en el iterador. Bueno, por supuesto, si no existiera el ciclo for avanzado, pues todavía podríamos utilizar, ¿no?, el for tradicional para realizar la misma tarea. Básicamente, en la primera parte del ciclo for tradicional, pues estaría alguna expresión que me permita recuperar el iterador, como está aquí. Y la condición para que se repita el ciclo, pues es en este caso que hasNext te devuelva verdadero. Y ya dentro de lo que se hace en el ciclo, sería obtener el siguiente elemento, el cual lo vas a asignar a alguna variable local. Y después habrá alguna sentencia dentro de este ciclo, dentro del ciclo for, en donde pues utilices a la variable que está recibiendo al elemento, ¿verdad? Aquí observar que, bueno, en la tercera parte de la especificación del ciclo, pues no se hace necesario que uno avance o pase al siguiente elemento, porque hay que recordar que el método next lleva a cabo dos tareas. Te devuelve el elemento que sigue y además pasa al siguiente elemento, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay enseguida un ejemplo que tiene una lista, vamos a decir, identificada por valores, que es de tipo integer. Y entonces bueno, en este caso, esta lista tiene implementada o tiene indicada la interfaz iterable. Y si tiene indicada esa interfaz iterable, pues entonces
tiene un método que se llama iterator, que habíamos ya comentado, va a ser utilizado la, por el ciclo for avanzado para utilizar los métodos hasNext y next, ¿verdad? Bueno, entonces, de esta manera, bueno, con esta lista vamos a obtener la suma de cada uno de los elementos y bueno, pues una tarea, es algo que podemos hacer utilizando el ciclo for avanzado. Se declara una variable local y se inicializa a 0. Y posteriormente, bueno, ya en el ciclo for avanzado se indica el tipo o se declara la variable local que va a recibir a bueno, a uno de los elementos de valores a la vez para poder llevar a cabo pues lo que es la suma o su acumulado en la variable suma, ¿verdad? Bien, entonces, pues una manera de leer el ciclo for avanzado, como se señala aquí en esta nota, diría algo así como que para cada integer i que está en o de valores, hacer el cuerpo del ciclo, que bueno, pues en este caso es agregar i a la variable suma. Bueno, eh, además del uso que le acabamos de ver para el ciclo for avanzado, también es posible que en un momento dado la expresión o la colección pues sea un arreglo. Y aquí sí no importa si estás utilizando un tipo base o un tipo objeto. Entonces, si hay un arreglo de minúscula que tiene enteros, como se muestra en esta parte, eh, teniendo los primeros 10 enteros positivos y los quisiéramos sumar, pues entonces habría que declarar una variable local y después utilizar un ciclo for avanzado donde se declare una variable local que vaya recibiendo a cada uno de los elementos de B para que puedan ser sumados en la variable total. Bueno, ¿cómo se hace la implementación de los iteradores? Bueno, acabamos de ver cómo se utilizan, entonces ahora vamos a ver qué se debe de hacer para tener un iterador. Bueno, una manera pues es hacer una foto, o podríamos pensar una copia, y después hacer la iteración o el recorrido sobre esos datos que se copiaron. Entonces, de esa manera se va a requerir que se guarde la colección en otra estructura de datos que va a estar separada y que permita que en un momento dado se haga un acceso en secuencia a lo que son los elementos. Entonces, una estructura de datos que pudiera ser utilizada como colección, pues puede ser una cola. Y de esta manera, cuando tengamos que emplear o habilitar el método hasNext, pues entonces podríamos negar el método isEmpty y para hacer la implementación del método next, entonces habría que utilizar el método dequeue. Bueno, es decir, pues habría que disfrazar a la cola de iterador y hay manera como se está indicando, ¿no? Bueno, si lo hacemos de esta manera, este método iterator, o sea, hacer la copia, pues le va a tomar orden de n para una colección que sea del tamaño n. Esta sobrecarga de copiado puede ser costosa y para otras situaciones, colecciones grandes por ejemplo, se prefiere mejor tener un iterador que esté operando sobre la misma colección y no sobre una foto o una copia. Bueno, para llevar esta aproximación directa, es decir, que tanto la colección como el iterador utilicen la misma secuencia, vamos a tener que realizar un seguimiento al lugar donde el cursor del iterador está apuntando en la colección. Entonces, tener un nuevo iterador para una aproximación directa va a involucrar crear un objeto iterador que represente un cursor colocado
solo antes del primer elemento de la colección. Y para poder hacer el método next, pues lo que se tendría que hacer es devolver el siguiente elemento, en el caso de que éste exista, y mover el cursor pasando esta posición del elemento. En esta aproximación, pues crear este iterador, pues nos va a costar tiempo, orden constante. Y de igual manera, tener los métodos que utiliza el iterador, hasNext y next, pues también serían orden constante. Entonces hay un listado, el 6.11, donde está implementado el iterador, y en el listado 6.12 vemos cómo el iterador puede ser utilizado para implementar el método iterator que aparece en la clase lista nodo posición. Entonces, bueno, veamos el 6.11. Ok, entonces en el listado 6.11, que es este, aquí podemos observar esta clase elemento iterador, pues al igual que los otros códigos que hemos estado manejando, va a utilizar el tipo genérico y está implementando iterator. Entonces, iterator obligatoriamente deberá de llevar implementados, bueno, por poner iterator, en esta clase vamos a necesitar implementar los métodos hasNext, está en la línea 10, y el otro método que está en la línea 12, que sería en este caso next. Bueno, entonces esta clase tiene una variable de instancia de tipo lista posición que va a manejar el tipo genérico y se llama lista. Y además, bueno, pues necesitamos llevar o saber cuál es la siguiente posición en esta lista que se va a manejar en esta clase. Para eso, pues entonces utilizo la interfaz posición para representar ese lugar. Bien, entonces en el caso del constructor de elemento iterador va a ocupar pues que se le pase una lista posición. Entonces esa lista posición que recibe en este caso el constructor pues es asignada a la variable local llamada lista, solamente la referencia. Y, y para asignarle el valor a cursor, entonces se debe de revisar si la lista está vacía, para entonces asignarle el valor de nulo, y caso contrario, sino entonces obtener la primera posición de la lista posición que se está pasando. Entonces, observen cómo se está aquí haciendo que el constructor sea de lo más general, utilizando interfaces. Bueno, para hacer la implementación del método hasNext, que bueno, va a devolver un valor booleano, pues todo lo que tenemos que revisar es si cursor es diferente de nulo y devolver su valor, ¿verdad? Mientras haya valores, pues cursor debe de tener algo que no sea nulo. Cuando ya no tenga, pues cursor en este caso será nulo. Para la implementación del método next, el método next en este caso está lanzando la excepción noSuchElementException, la cual se estaría lanzando cuando se intente ir más allá de la colección, es decir, cuando cursor en este caso tenga el valor de nulo, se estaría lanzando la excepción. Si no se lanzó la excepción, pues entonces recuperamos o se obtiene el elemento para esa posición. Recuerda que la posición está manejada por la variable local cursor y se deja en esta variable a regresar. Enseguida se ajusta el valor de cursor y entonces se hace la prueba o se revisa si cursor en este caso es el último, para que en el caso de que lo sea, pues entonces asignarle a la variable cursor el valor de null, y si no, pues entonces ajustar el valor que tiene cursor con el siguiente elemento de acuerdo a esta posición, ¿verdad? Y cuando se termina, pues simplemente se devuelve el
el elemento. Hay que observar que este operador ternario de selección que tenemos aquí, es necesario que bueno, se pudo haber usado ese o una estructura de selección. Es necesario hacer esta prueba porque recuerda que tenemos que la implementación puede tener, bueno, la implementación va a estar hecha utilizando nodos, bueno, utilizando una lista doblemente enlazada, la cual maneja nodos centinelas. Entonces, si ya estás en en la última posición de la lista y se le dice que pase al siguiente, es posible, pero estarías llegando al nodo centinela. Entonces, eso precisamente quiere evitar el hacer esta prueba. Bueno, veamos ahora el otro listado, el 612, que es el que estaría utilizando esta clase que acabamos aquí de ver, elemento iterador. Entonces, este es un método que estaría implementado en la clase lista nodo posición. Entonces, la implementación del método iterator pues deberá de devolver una referencia de tipo iterator, el método, y todo lo que todo lo que se hace aquí en este caso, pues es regresar un objeto del tipo elemento iterador y pasándole la referencia actual. Como habíamos dicho, esta forma de construir el iterador pues es una manera directa porque utiliza a la misma colección para tener el iterador, no está haciendo una copia. Bien, bueno, ahora regresando, entonces acabamos de ver un iterador para los elementos de la colección, pero podríamos en algún otro caso, para tener requerir un tipo de dato abstracto que maneje, en vez de una colección de elementos, una colección de posiciones. Y esto podría ser necesario, por ejemplo, cuando tenemos un tipo de dato abstracto lista, en donde se pueda requerir, pues, obtener o trabajar con lo que son las posiciones. Entonces, el método positions, al igual que el método iterator, que vimos que devolvía un iterador, bueno, en el caso de positions, queremos un objeto iterable, es decir, del cual sea posible obtener un iterador. Y podría ser, por ejemplo, pues una lista arreglo o una lista nodo, que tenga en este caso las posiciones en la colección como elementos. Bueno, si tenemos un iterador de este tipo, entonces podríamos recorrer las posiciones de una lista. Y entonces, de igual manera, si queremos garantizar que una lista soporte a este método, entonces podríamos agregarlo a la interfaz lista posición para que de esa manera pues se haga obligatoria la implementación del método positions. Y entonces, bueno, pues eso es lo que se está haciendo para modificando en la interfaz lista posición. La voy a poner por aquí. Aquí está la interfaz lista posición. Y entonces estamos diciendo que ahora queremos tener un iterador, pero de posiciones, donde las posiciones me den los elementos. Entonces, para poderlo, para poderlo hacer, pues entonces se está aquí agregando este método positions y queremos que este sea iterable, es decir, que podamos obtener un iterador. Bueno, bueno, para ver cómo está hecha la implementación de este método positions en la clase lista nodo posición, pues tendríamos que ver el listado 614. Entonces, si vemos el listado 614, por acá, observamos lo siguiente. Entonces, bueno, esta es la implementación y entonces, bueno, se declara algo que es
es del tipo lista posición, pero ahora para manejar posiciones, y la vamos a identificar con el nombre P mayúscula. Entonces se crea utilizando la clase lista nodo posición, algo para manejar una colección de posiciones con tipo genérico. Bien, entonces si la colección de la cual vamos a obtener una lista iterable de posiciones no está vacía, es la primera prueba, pues entonces obtenemos la primera posición. Para eso pues solamente llamamos al método first. Recordar que este método positions es un método de instancia y por lo tanto este método de instancia puede utilizar cualquier otro método de instancia que esté disponible o bueno que haya sido definido en la interfaz o que esté disponible en la clase no. La clase lista nodo posición. Entonces bueno, se obtiene la primera posición y aquí tenemos un ciclo que se va, bueno, que está para que se repita indefinidamente. Y entonces la primera posición que se obtuvo acá por la sentencia de la línea 5 es agregada a la colección que fue declarada en la línea 3. Y enseguida se pregunta si esa posición es la última. Si es así, entonces está la sentencia break para forzar la salida del ciclo. Caso contrario, bueno, pues simplemente se actualiza la posición para que entonces ahora se obtenga el siguiente de esa posición y se ponga en P. Una vez que se sale del ciclo, pues ya todo lo que se hace es devolver la colección que se está construyendo dentro de positions. Bueno, entonces, como dice acá en la parte previa, pues se está utilizando a la misma clase para poder hacer la implementación del método positions. Bueno, y entonces, bueno, pues el iterador que es devuelto al utilizar el método iterator y otros objetos iterables, en este caso como position, va a definir un tipo restringido de iterador que solamente va a permitir hacer una sola pasada de los elementos, pero hay otros iteradores con otras ventajas o características que también podrían ser definidos para que no nada más se muevan hacia adelante, sino que también se puedan mover hacia atrás de acuerdo al ordenamiento lineal de los elementos. Bueno, ¿cuáles son los iteradores lista que están disponibles en Java? Bueno, la clase JavaUtil-LinkedList no da precisamente un concepto posición a los usuarios en su API o su interfaz de programación. Y entonces la manera como se puede acceder y actualizar un objeto linked list en Java sin utilizar índices es a través de un list iterator que en este caso se puede generar, bueno, que es generado por el linked list. ¿Sí? Entonces, con un list iterator, con eso podemos hacer la simulación o trabajar lo que estamos comentando de las posiciones. Y entonces, este iterador, bueno, pues tiene métodos que permiten el recorrido en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Y también hay métodos locales para llevar a cabo actualizaciones. Entonces, la posición actual es vista como estando antes de lo que es el primer elemento entre dos elementos o después del último elemento. En otras palabras, podemos pensar que usa un cursor lista, parecido al cursor de pantalla o al cursor de un editor de textos, el cual se encuentra localizado entre dos caracteres de la pantalla. Y la interfaz JavaUtil-Iterator, bueno, pues tiene estos métodos que están aquí enseguida. Como vemos, bueno, como vamos a ver, no son solamente métodos de consulta, sino también son métodos para cambiar la colección. Entonces está el método add, al cual le pasas un elemento y va a agregar al elemento E al final de la lista. O puedes
acomodarlo de acuerdo a algún índice, utilizando también el método add, pero sobrecargando a este método, ¿verdad? El método hasNext pues, tiene un comportamiento similar. eh, verdadero sí, solo sí hay un elemento después de la posición actual del iterador. Y como decíamos que listIterator tiene la capacidad de moverse también en dirección contraria, entonces hay un método que se llama hasPrevious que hace una prueba para saber si hay un elemento que esté antes de la posición actual del iterador. Y por lo tanto, bueno, pues hay un método llamado previous que va a dar el elemento E que está antes de la posición actual y mover el cursor, en este caso, a E. Por lo tanto, con eso podemos hacer un recorrido hacia atrás. Y el método next, bueno, pues estaría dando el elemento E que está después de la posición actual y va a mover el cursor a E. Y con esto con ese método, podríamos movernos hacia adelante. El método nextIndex daría el índice del siguiente elemento, previousIndex daría el índice del elemento previo. El método set, pasándole el elemento, va a reemplazar el último elemento regresado por next o previous. Recordar que en este caso el cursor en listIterator no se encuentra precisamente en, para un elemento, sino se encuentra entre dos elementos, se encuentra flotando, por así decirlo. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿A qué elemento va a cambiar? Pues eso dependerá eh, del último elemento regresado por next o previous, ¿no? Depende de cuál se haya empleado. Y el método remove, pues de igual manera va a quitar de la lista el último elemento que fue devuelto ya sea por next o por previous. Bueno, algunas cosas, algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Bueno, el hecho de que puede ser en un momento dado riesgoso usar múltiples iteradores sobre la misma lista mientras está modificando su contenido. Si hay inserciones, borrados o reemplazos en múltiples lugares en una lista, pues es más seguro usar posiciones para indicar estas localidades. O sea, porque eso de estar flotando entre dos elementos, pues puede ser que en algún momento dado otro, otro cursor que esté accediendo a la lista quite los elementos, alguno de los elementos que se estaban viendo por otro iterador y pues ya se haga un relajo. Bueno, en el caso de la clase Java UtilLinkedList, no expone sus objetos posición al usuario, que era lo que ya habíamos comentado, decíamos que lo hacía a través del listIterator. Y para evitar riesgos de modificar una lista que tiene múltiples iteradores por llamadas al método iterator, los objetos JavaUtilIterator tienen una capacidad failFast para inmediatamente invalidar al iterador si la colección subyacente o la que se está utilizando es modificada inesperadamente, ¿no? Java tiene varios iteradores lista para hacer recorridos de una lista ligada al mismo tiempo, pero en el caso de que alguno de ellos la llegue a modificar utilizando los métodos mutadores add, remove o set que vimos previamente, entonces el resto de los iteradores queda inválido. Bueno, por el momento pues esto sería todo de esta lectura 6.3. Gracias.